Y hoy vamos a ver la pura verdad sobre el día de reposo. Pero ese tema directamente, para beneficio de aquellos que no estuvieron anoche, vamos a dar 3 puntos principales del tema de anoche, que nos va a conectar con el tema de hoy. Lo primero que aprendimos anoche es que la salvación es un don gratuito de Dios. La salvación no la podemos ganar, no la podemos ameritar, no la podemos lograr por nuestros medios. Es un regalo de Dios. Y no es por obras para que ninguno se gloríe. ¿Lo saben? Hay un problema. Porque los que guardan el domingo y leen el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, dicen, oh, está hablando del domingo. Cuando en hebreo dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, del sábado, del día de reposo que Dios estableció desde la creación del mundo. Entonces, mucha gente que no tiene conocimiento bíblico y lee la Biblia y lee los mandamientos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y dice, yo estoy guardando el día de reposo porque voy el domingo a la iglesia. Pero no saben que el día que Dios mandó que se guardara es el sábado. Porque es recordativo de la creación de Dios, de que Dios es el Dios creador. Y aquí dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Para quién fue hecho el sábado? Para el hombre. ¿Ustedes saben cómo se dice hombre en hebreo? ¿Cómo se dice sábado en hebreo? Shabbat. ¿Y cómo se dice hombre? Adán. El nombre de Adán quiere decir hombre. Adán. Cuando Cristo dijo el sábado fue hecho por el hombre, Él dijo el sábado fue hecho para Adán. O sea, Dios hizo el sábado para dárselo a Adán y a Eva, para que nosotros lo guardáramos. El sábado está desde la primera hoja de la Biblia hasta el final de la Biblia. No se menciona nada del domingo en la Biblia, solamente el sábado. Ahora, podríamos leer muchos pasajes en la Biblia que nos dicen cómo debemos guardar el sábado. Dios nunca lo cambió. Pero yo voy a ir al Nuevo Testamento en los minutos que nos quedan, porque hay gente que tiene en su mente, no, es que el sábado es el día de los judíos, pero el domingo es el día que guardamos los cristianos. ¿Saben? El mundo entero cristiano está confundido con respecto a este asunto. Bueno, es que los judíos guardan el sábado, pero ese es el día de los judíos. Pero los cristianos guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Eso es lo que la mayoría de la gente ha sido enseñada, que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Vamos al Nuevo Testamento a ver qué enseña el Nuevo Testamento. Ya vimos que Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Vamos a ver qué día guardó Jesús. San Lucas, capítulo 4, versículo 16. San Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de sábado entró en la sinagoga. La sinagoga es la iglesia de los judíos, como era su costumbre, y se puso en pie para leer las Escrituras. Fíjense, Jesús fue a la iglesia en sábado como era su costumbre. No nomás entró a la iglesia porque la encontró abierta un sábado. La costumbre de Jesús era ir los sábados a la iglesia. Y Él es nuestro ejemplo. Yo soy cristiano porque sigo a Jesús. Y si yo sigo a Jesús, tengo que hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué confusión tan grande en la mente de la gente? Dicen, bueno, pero es que yo soy cristiano. Yo guardo el domingo porque es el día del Señor. Pero Jesús dice, yo soy Señor del sábado.
El sábado fue hecho por causa del hombre. Y Él guardó el sábado y fue a la iglesia los sábados. ¿Y saben por qué? Porque era judío. La Virgen María guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado. La gente dice, ah, sí, porque eran todos judíos y el sábado es el día de los judíos. Es cierto que el sábado es el día que guardan los judíos hasta el día de hoy. Pero ¿por qué creen que los judíos guardan el sábado? ¿Dónde creen que aprendieron a guardar el sábado? ¿Quién se los enseñó? Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Fue a los judíos que Dios les dio su santa ley a través de Moisés. Se les apareció sobre el monte Sinaí. Fue a los judíos que Cristo vino. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cristo era judío, la Virgen María era una mujer judía. Los apóstoles toditos eran judíos. Por eso guardaban el sábado. Dios no cambió esa ley. Es más, ni tampoco cambió su plan de salvación. Todos los que se salven, vimos ayer, nos vamos a salvar por la fe ¿en quién? En Cristo. No nos salvamos por guardar la ley, ni por guardar el sábado, ni ningún otro mandamiento, por la fe en Cristo. Pero los que hemos sido salvos guardamos su ley, así de sencillo. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra en la obediencia. Yo no puedo decirle a mi madre, mamá, te amo tanto, te respeto, te quiero, y sin embargo, con mis obras demostrar todo lo contrario. ¿De qué sirven las palabras? Son puras palabras huecas. ¿Cómo le voy a decir a mi papá, yo te quiero, te respeto, y sin embargo, le falta el respeto? O sea, yo puedo decir mucho con la boca, pero si las obras no demuestran lo que yo digo, no vale de nada. Es pura palabra, y la palabra se la lleva el viento. Así hay muchos cristianos de dientes para afuera, de boca para afuera. Oh, sí, de boca son muy cristianos, pero a la hora de las horas no obedecen, no hacen lo que Dios dice. Y Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hemos visto que Jesús guardó el sábado. Hemos visto que Él es el Señor del sábado, que Él lo hizo en la misma creación del mundo. Pero la gente dice, bueno, pero yo entiendo que cuando Cristo murió, se acabó la ley del sábado. Y como Él resucitó en domingo, pues ahora guardamos el domingo en honor de la resurrección. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Ahí mismo en San Lucas. San Lucas, en el capítulo 23 está la muerte de Cristo. Nos dice cómo lo crucificaron y después vino un hombre llamado José de Arimatea y fue ante Poncio Pilato a pedirle el cuerpo de Cristo. San Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, que era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación. ¿Qué día era? El viernes. Ya les dije que en hebreo viernes se dice preparación. Era el día de la preparación y estaba para comenzar ¿qué día? El sábado, el día de reposo. Aquí equivale a sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también el sepulcro y vieron dónde fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
Hechos capítulo 13. Está hablando de cómo Pablo, versículo 13, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entraron en la sinagoga un sábado. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, les dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y ahí comienza a predicar en la sinagoga un sábado. Los que guardan el domingo dicen: pero Pablo fue a la sinagoga no porque él guardaba el sábado, sino porque, aprovechando que los judíos se reunían en sábado, él fue a predicarles de Cristo. Así dicen. Vean un poquito más adelante. Al terminar el sermón, dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son ¿qué? Judíos. Si no son judíos, son gentiles. Al salir de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y Pablo les dijo: no, hermanos, no hace falta que esperemos hasta el próximo sábado. Mañana nos podemos reunir. Déjenme decirles, los gentiles, como dijo nuestro hermano Valencia, eran los paganos. Estaban allá, en este lugar que se llama Antioquía. Y Antioquía, ellos adoraban a los dioses paganos y guardaban el domingo. El día del Imperio Romano de guardar era el domingo, no el sábado. El domingo era el día libre para todo el mundo. Pablo les podría haber dicho: los judíos sí guardaban el sábado, pero los que no eran judíos guardaban el domingo. Él les podría haber dicho: hermanos, ¿ustedes quieren que les hable de estas cosas? Pues mañana domingo nos reunimos y les predico de esto. Miren lo que dice. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué día se reunían para predicar la palabra de Dios? El sábado. De un sábado en otro Pablo predicaba. ¿Por qué no predicaba los domingos si eran gentiles? ¿Por qué no les dijo: hermano, el domingo reunámonos para celebrar y para predicarles de estas cosas? Porque todavía seguían guardando ¿qué día? El único día que Cristo bendijo y santificó, el santo sábado. Ahora mi pregunta para ti es: ¿tú vas a seguir lo que sigue la gente o vas a seguir lo que Dios mandó en su palabra? ¿Tú vas a obedecer lo que el Papa dice o lo que dice Cristo? ¿Tú vas a hacer lo que dice la palabra de Dios o vas a hacer la tradición de los hombres? Porque la gente guarda el domingo por tradición, pero no hay un solo pasaje bíblico que diga: tú puedes leer tu Biblia de tapa a tapa y no vas a encontrar un versículo que diga que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Es más, si guardamos el domingo, porque así dicen, y hermanos, no crean que yo estoy atacando a mis hermanos dominicales, yo los amo en Cristo. Sábado, así dice Marcos 2:28, ya lo leímos esta noche. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Por eso yo guardo el sábado. Y si tú le amas,
le vas a obedecer. Acuérdate, la fe sin obras es ¿qué? Si tú dices yo le conozco y no guardas sus mandamientos, ¿eres qué? Mentiroso. ¿Cómo voy a decir que tengo fe en Cristo? Y no lo vamos a poner en pantalla porque no hay necesidad. Capítulo 20, en el versículo 8 dice la palabra de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. El día sábado para el judío era el Shabbat. La palabra Shabbat, como hemos dicho anteriormente, significa en hebreo día de descanso. Es el día que uno deja de trabajar, deja de hacer las cosas que usualmente uno hace. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor en oración, para ir al templo, para ir a la sinagoga, en el caso de los judíos, etcétera, y para profundizar y reafirmar su fe en ese Dios que salva, en ese Dios que libera. Y aquí nos dice la palabra de Dios lo que se espera que hagamos en el día sábado, es decir, que lo consagremos a Dios, que nadie trabaje, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos en el principio de la era cristiana que para los primeros cristianos el Shabbat, el día de descanso, el día del Señor ya no es el sábado, sino que es el domingo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, que el primer día de la semana es cuando Jesús resucita. El primer día de la semana. Esto es un día de victoria, Armando. Esto es un día de gozo, Armando. Esto es un día en que la promesa de Dios que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, se hace realidad. Se hace realidad. Jesucristo ha aplastado la serpiente. La serpiente, el demonio, ya no tiene poder sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Entonces, el día domingo es el día del Señor y los cristianos comienzan a celebrar precisamente el día domingo. Nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, fíjense qué maravilla, fíjense, no solamente celebran el día domingo, pero ese es el día de la fracción del pan, es el día en que comparten el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, en la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. ¿Qué día es? El día domingo. Nos reunimos, ¿para qué? Para la fracción del pan. ¿Para qué? ¿Qué es la fracción del pan? La Santa Misa, la Santa Eucaristía. Es el compartir, es el romper el pan como lo hizo Jesús en la última cena y compartirlo con los hermanos en la comunidad. Y dice la palabra de Dios que ahí estaba Pablo también con ellos. Desde el principio de la era cristiana ya se celebraba el día domingo como el día de victoria, el día del Señor. Miren, vamos a buscar rápidamente los 8 versículos donde se menciona el domingo y a cada versículo que vamos a leer, vamos a hacer estas preguntas. ¿Dice aquí que hay que guardar el domingo? ¿Dice aquí que Cristo o los apóstoles cambiaron la observancia del sábado de la santa ley de Dios para el domingo? Y vamos a ver si lo dice o no lo dice. El primer texto que menciona el domingo está en San Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Aquí cuenta ese domingo, capítulo 28 y versículo 1. Pasado el día de reposo, y aquí en mi Biblia dice aquí equivale a sábado, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondió y le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El versículo 1 dice, lo acabamos de leer,
pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron las mujeres al sepulcro y no hallaron a Jesús porque había resucitado. Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Lo dice? Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado por el domingo. ¿Lo dice? ¿Dice que el domingo es día santo de guardar? No, simplemente dice que el primer día de la semana las mujeres vinieron al sepulcro. Vamos al segundo. San Marcos capítulo 16. Después de Mateo viene Marcos. Versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, quien le había echado fuera 7 demonios. En el versículo 1 está la segunda mención del primer día de la semana. Dice que ya había pasado el día de reposo. Y al amanecer del primer día de la semana, muy de mañanita, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo lo que habían comprado. Dice ese versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Lo dice? ¿Dice que el domingo es día santo de guardar? ¿Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo? No, simplemente dice que las mujeres vinieron al sepulcro. El tercer versículo lo acabamos de leer, está en el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena. Aquí cuenta que Jesús resucitó el primer día de la semana y se le apareció a María Magdalena. La pregunta es, ¿dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Lo dice? ¿Dice que Jesús o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo? ¿Dice que el domingo es día santo de guardar, sí o no? No lo dice, simplemente cuenta la misma historia que ya hemos leído. Ya van 3. Vamos al cuarto versículo y son 8. San Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. La misma historia. El primer día de la semana vinieron al sepulcro. Ya van 4 versículos que hemos visto, la mitad, quedan 4 más. Es más, al contrario de decir de que el domingo es día de guardar, más bien dice que el sábado es día de guardar. Ahora lo van a ver. Pero antes de leer el versículo anterior a este, les hago la pregunta. Aquí se menciona el primer día de la semana, el domingo. ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice que el domingo es día de guardar? ¿Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado para guardar el domingo? No. Pero el texto sí dice que el sábado es día de guardar. Miren los versículos anteriores a estos.
Está hablando, y anoche lo leímos, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió, versículo 53, quitándolo lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo, aquí equivale a sábado, conforme al mandamiento. Fíjense, más bien dice que las mujeres guardaron el sábado, descansaron conforme al mandamiento. Cuando Lucas escribió esto, ya habían pasado más de 30 años de que Cristo había muerto y resucitado y ascendido al cielo. Pero todavía él dice, las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si era cierto que se iba a guardar el domingo después de la resurrección de Cristo, ¿por qué Lucas no aclaró? Bueno, guardaron el sábado allá en aquel entonces, pero ahora nosotros ya no lo guardamos porque guardamos el domingo. No, él dice, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si ese mandamiento ya no se aplica, ¿por qué entonces él dijo, guardaron el sábado conforme al mandamiento? Van 4 pasajes que hemos leído. Vamos al quinto. San Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La misma historia que ya hemos leído en los demás evangelios. Tempranito, aún siendo oscuro el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra removida. Van 5 de los 8 versículos que mencionan el domingo. Les hago la pregunta otra vez. ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, sí o no? ¿Dice este versículo que Cristo o los apóstoles guardaron o cambiaron el mandamiento del sábado por el de guardar el domingo, sí o no? No lo dice. ¿Dice este versículo que el domingo es día de guardar, sí o no? No, simplemente dice que María Magdalena vino al sepulcro. Van 5, vamos al sexto. El sexto. Ahí mismo, en San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora aquí dice que el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos. ¿No será que estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo, sí o no? ¿Por qué no? Ahí dice por qué estaban reunidos y por qué tenían trancada la puerta. Se habían juntado todos en el aposento alto y habían cerrado la puerta porque tenían miedo de los judíos. Dijeron, ya lo mataron a Cristo, ahora van a venir por nosotros. Nosotros, we're gonna be next. Ahora van a seguir con nosotros. Tenían las puertas cerradas y trancadas por miedo a los judíos. No estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo, porque ni siquiera creían que Él había resucitado. Cuando vinieron las mujeres a contarles, dice que creían que estas pobres mujeres estaban locas, que tenían alucinación, pero no creían que en verdad Jesús hubiera resucitado. Bueno, hemos leído 6 versículos. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo?
¿Dice este versículo que el domingo es día del Señor y que se debe guardar, que es día santo? No. ¿Dice este versículo que Cristo o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo, sí o no? No, no lo dice. Nos quedan dos nomás. Vamos al séptimo versículo que menciona el primer día de la semana. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Y el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, este versículo sí dice que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana. Y también dice que estaban reunidos para partir el pan. ¿No será que este versículo nos está contando que los discípulos y los seguidores de Cristo, los cristianos, se reunían los domingos para celebrar la resurrección de Cristo y para celebrar la Santa Cena, partir el pan? Vamos a analizar un poquito. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿La medianoche de qué día? Del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. La medianoche del domingo alargó el discurso. Ahora les pregunto a ustedes, esa reunión que Pablo tenía y que predicó hasta medianoche, ¿fue un domingo por la noche? ¿Fue un sábado por la noche? ¿O fue un lunes por la noche? Era medianoche. Ya eso sabemos, que predicó hasta medianoche. La pregunta era, ¿es lo que nosotros le llamamos sábado por la noche? Sabemos que era el primer día de la semana, así que era domingo. Pero ¿es lo que nosotros le llamaríamos domingo por la noche o sábado por la noche? Domingo por la noche. Así le llamamos nosotros. Domingo por la noche. ¿O es lo que normalmente se le llama sábado por la noche? Cuando termina el sábado, sigue el domingo. ¿Cuándo comienza el sábado? El viernes a la puesta del sol, no a las 12 de la noche. La gente cuenta los días de medianoche a medianoche. Pero la Biblia dice que los días se deben contar de puesta de sol a puesta de sol. Si ustedes van al libro de Génesis, cuando Dios creó el mundo, van a la primera hoja de la Biblia, ustedes van a ver una expresión muy interesante que se repite 7 veces en el libro de Génesis. Después de que Dios creó la luz el primer día, dice el versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego vino el segundo día de la creación y Dios creó los cielos, la expansión. Y dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Segundo. Luego Dios creó los continentes y creó todas las plantas verdes. Y dice en el versículo 13,
y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego Dios creó las lumbreras. Y dice el versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y el versículo 23 dice, y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y el versículo 31 dice, fue la tarde y la mañana del día sexto. Les hago una pregunta. ¿Por qué dice la tarde y la mañana? Como que está al revés, ¿verdad? Nosotros decimos la mañana y luego la tarde, pero aquí dice la tarde y la mañana. Dice, está hablando de un día y dice fue la tarde y la mañana del día primero. No dice, lo que pasa es que la palabra tarde, layela en hebreo, quiere decir noche. Dice fue la noche y la mañana, o sea, la tarde y la mañana. Muy bien, hermana. Miren, en el mismo capítulo 1 de Génesis, dice el versículo 14, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Dios creó el sol para separar los días, para contar los días, las estaciones y los años. El sol es el que rige el día y se cuentan los días por el sol. Cuando la Tierra da una vuelta completa, le llamamos la rotación de la Tierra. La Tierra rota, da vuelta sobre su eje. Nosotros decimos, ya salió el sol, pero en realidad el sol no sale. La Tierra es la que gira, el sol está allá en su lugar, pero como la Tierra va girando, y como la Tierra es redonda, si usted tiene algo redondo y tiene aquí el sol, al dar la vuelta, la parte que queda del otro lado del sol está de noche. Pero si sigue girando, entonces se alcanza a ver cuando sale el sol. Pero no es que el sol sale. El sol siempre está en su mismo lugar. La Tierra es la que está girando. Ahora, cuando se oculta el sol, terminó el día. Y comienza el próximo. Entonces, la parte oscura del día, que nosotros le llamamos la noche, los hebreos le llaman la tarde, la parte oscura, viene primero y después viene la parte clara. A ver si me explico. Se metió el sol, se acabó el día y comenzó el próximo día, pero lo primero que viene es la parte oscura. Por eso la Biblia dice, fue la tarde y la mañana del día primero. Fue la noche y el día del día segundo. Fue la noche y la mañana del día tercero, la tarde y la mañana. Porque el día comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol. Se oculta el sol en el horizonte, termina un día y comienza el próximo. Pero la primera parte de las 24 horas que forman un día, la primera parte es la parte oscura. Y luego viene la parte clara. ¿Le entendimos? Ok. Quiere decir que si el día comienza con la puesta del sol, el viernes, al meterse el sol a las 6 de la tarde, ¿comienza qué día? El sábado. Y cuando se oculta el sol el sábado, ¿qué día comienza? El domingo. Y si se mete el sol a las 6 de la tarde,
el domingo, comienza el sábado por la noche, lo que nosotros llamamos normalmente sábado por la noche, ya comienza ¿qué día? El domingo. Entonces, si usted sigue contando de las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12 de la noche, todas esas horas son horas del domingo, no del sábado. Es parte del primer día de la semana que comenzó con la puesta del sol. Quiere decir que la medianoche del domingo no es el domingo por la noche, sino es el sábado por la noche. Lo que la gente llama sábado por la noche, digamos, nosotros venimos a la iglesia el sábado. Termina el sábado, se mete el sol, esa medianoche ya es la medianoche del domingo. Volvamos al texto que estamos leyendo de Hechos capítulo 20. Reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan, Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Se reunieron un sábado por la noche y la medianoche del primer día de la semana es la medianoche del sábado, o sea, estuvieron guardando el sábado. Pero esa noche, al terminar el sábado, siguieron reunidos porque Pablo iba a partir por la mañana al salir el sol. Y como él se estaba despidiendo, él siguió predicando hasta la medianoche del sábado. Había muchas lámparas, versículo 8, en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, parece que el pastor Gambetta no es el único que predica largo, ¿verdad? Aquí dice que el apóstol Pablo predicaba ¿cómo? Largo. Yo nunca he llegado hasta la medianoche, así que no se pueden quejar. El apóstol Pablo predicó hasta la medianoche, alargó su discurso. Y un muchacho que estaba sentado en el borde de la ventana se quedó dormido y se cayó del segundo piso y lo recogieron muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No solamente predicó hasta la medianoche, después subieron, partieron el pan, comieron juntos y siguió predicando toda esa noche hasta el alba y luego salió de camino. O sea, esa mañana de domingo, en lugar de guardar el domingo, Pablo se fue en un viaje, pero estaban reunidos el sábado por la noche para despedirse de él. Tuvieron una comida de despedida. Ahora aquí dice partir el pan. ¿Se refiere partir el pan a la Santa Cena o se refiere a una comida regular? La gente dice partir el pan quiere decir la Santa Cena, o sea, la Eucaristía, la Cena del Señor. Pero realmente puede referirse a eso como puede referirse a cualquier comida. Vayan a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gran favor con todo el pueblo. Fíjense que aquí está hablando del partir el pan todos los días, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, todos los días partían el pan juntos. ¿Celebraban la Santa Cena todos los días? Está hablando de comer juntos con alegría. Veamos otro ejemplo. Lucas capítulo 24. Esta es la historia de los dos que iban camino a Emaús ese domingo de la resurrección. Ustedes recuerdan la historia, no la voy a leer. Cuenta que dos iban caminando y de pronto un tercero se les arrimó, iba caminando con ellos, y ellos iban hablando y no lo reconocieron que era el Señor Jesús. Lo invitaron a entrar en la casa y cuando se sentaron a la mesa, miren lo que dice en el versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado verdaderamente el Señor y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Partir el pan, ¿se refiere a la Santa Cena? No, estaban hablando de una comida común. Se sentaron a la mesa a comer y cuando Jesús, es la costumbre antes de partir el pan, los judíos levantan la mano para ponerla sobre el pan y bendecir el pan. Y cuando Jesús levantó sus manos para bendecir el pan, le vieron las marcas en las manos y lo reconocieron que era el Señor Jesús. Estaban comiendo una comida regular, no estaban celebrando la Santa Cena, la Eucaristía. Estaban simplemente sentados a la mesa para partir el pan. La expresión partir el pan se refiere tanto a la Santa Cena como a una comida común. Pero aquí en el libro de Hechos, que es una comida de despedida, una reunión porque Pablo iba a partir, dice que primero él predicó hasta la medianoche, luego Eutico se cayó, lo resucitó, subieron otra vez, comieron juntos y siguió predicando hasta el amanecer y siguió camino. Realmente era una reunión de sábado por la noche, no estaban reunidos para guardar el domingo, estaban simplemente una reunión de despedida de Pablo. Comieron juntos esa noche y Pablo partió tempranito al salir el sol de camino. La pregunta es, ¿dice este versículo que hay que guardar el domingo? ¿Dice? No. Simplemente dice que estaban reunidos en una reunión de despedida un sábado por la noche, hasta la medianoche del domingo, que es sábado por la noche. ¿Dice este versículo que Cristo cambió el sábado por el domingo? ¿Dice que los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado por el domingo? ¿Dice que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección? ¿Lo dice? No. Ya hemos leído 7 de los 8 versículos, nomás queda uno más. Y vamos a leerlo. Si ustedes le dicen a su pastor o a cualquier persona que guarda el domingo, muéstrame en la Biblia donde dice que hay que guardar el domingo, yo les estoy leyendo a ustedes los 8 versículos que hablan del domingo y no hay ni uno que dice. Nos queda ver uno más y vamos a verlo. Pero ustedes ven que no hay ningún versículo que dice que hay que guardar el domingo. En cambio hay un montón que dicen que hay que guardar el sábado. Eso sí está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos el último versículo. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 1 y 2.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, este versículo, el apóstol Pablo está dando instrucciones con respecto a ofrendas que él iba a llevar para los santos. Había una gran hambre en Judea. La gente estaba pasando hambre y los cristianos estaban sufriendo hambre. Y Pablo les pidió a las iglesias en Galacia y a las iglesias en Corinto que ayudaran y contribuyeran con ofrendas para enviar a los santos en Jerusalén y en Judea. El versículo dice, cada primer día de la semana, domingo. ¿No será que este versículo está diciendo que ya los apóstoles para ese entonces estaban reuniendo los domingos para tener un culto? Bueno, pero ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo para que cuando yo venga no se recojan entonces ofrendas. ¿Será que los discípulos estaban reuniendo y los seguidores de Cristo los domingos y Él les dice, cada domingo cuando van a la iglesia, guarden algo, o sea, den una ofrenda y me la guardan para que cuando yo vaya ya tenga las ofrendas para llevar a los santos? ¿Es eso lo que está diciendo? Miren, en primer lugar, el texto no dice que recojan ofrendas en la iglesia, ni dice que se están reuniendo en la iglesia los domingos. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Cada uno individualmente aparte algo y guárdelo. Hágalo regularmente, cada semana. Ahora, ¿por qué les dice cada primer día de la semana? Aquí no dice que estaban teniendo cultos y recogiendo ofrendas el primer día de la semana. Cuando usted hace el cómputo de cómo Dios lo ha prosperado, cuando usted saca las cuentas, tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto, aparte algo y guárdelo. Cada uno individualmente, no dice en la iglesia. ¿Alguno de ustedes tiene la versión Valera antigua? A ver, ¿quién quisiera leer? Pero aquí. Fíjense, alguno de ustedes dice, cada uno de vosotros aparte en su casa. A ver, ¿hay alguna Biblia que dice así? ¿La suya, hermana? A ver, léalo, por favor. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colecciones. Para que cuando yo llegare no se hagan colecciones. Colectas, sí, colecciones. Fíjense, cada uno de ustedes aparte en su casa, dice. ¿Notaron esa versión? Esa es Valera antigua. En griego dice huios, que quiere decir por sí mismo o en su casa. Aquí dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahí dice en su casa, no está hablando de la iglesia, está hablando cuando usted hace sus cuentas, aparte algo y guárdelo en su casa. Ahí lo dice bien clarito, esa versión de Valera de 1909. No está hablando de cultos dominicales, no está hablando de ir a la iglesia a dar una ofrenda para los santos, está hablando en la casa. Cada uno de vosotros particularmente aparte algo. ¿Por qué el domingo? Bueno, porque los cristianos que trabajaban reposaban el sábado. Recibían su pago el viernes y el domingo comenzaba otra vez la semana. Trabajaban de domingo
a viernes. El sábado descansaban. Entonces el viernes recibían su pago, pero las cuentas no las hacían cuando ya se estaba por poner el sol y comenzar el sábado. El domingo, al comenzar la semana, sacaban sus cuentas, pagaban sus biles, lo que tenían que hacer, hacían sus compras porque era el primer día de trabajo, y ese día apartaban algo para las ofrendas en su casa y lo guardaban para que cuando venga Pablo tuvieran guardado. Eso es lo que está diciendo el texto. No está hablando de ningún culto dominical ni de recoger ofrendas en la iglesia. En ningún lugar dice en la iglesia, simplemente dice en su casa, particularmente cada uno, hágase esa costumbre. Acabamos de leer todos los pasajes en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento que hablan sobre el domingo. Les vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Este versículo dice que el domingo es día santo que se debe guardar. ¿Lo dice? ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Lo dice? ¿Dice este versículo que Cristo o que los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo para guardar, sí o no? No lo dice. Simplemente está dando instrucciones de lo que deben hacer en su casa para apartar una ofrenda para los santos que estaban pasando hambre en Jerusalén. Se acabaron los versículos que hablan del domingo. Como les decía antes, no van a encontrar un solo versículo en toda la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Que haya un mandamiento del Señor que necesitamos guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. No lo van a encontrar porque no existe. Pero sí hemos leído muchos del sábado que dicen que hay que guardar el sábado. Aún en la tierra nueva, los redimidos vamos a ir a adorar al Señor de sábado en sábado. La pregunta es, si Cristo no lo cambió, porque Él no vino a cambiar el mandamiento. Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Él dijo, hasta que duren el cielo y la tierra, mientras no pase el cielo y la tierra, ni una iota, ni un tilde pasará de la ley. Cristo no lo cambió. Dios tampoco lo cambió, porque la Biblia dice, yo Jehová no cambio. Dios no lo cambió, Jesucristo no lo cambió, los apóstoles tampoco lo cambiaron. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? ¿Cuándo? ¿Quién tiene tanto poder para dar una orden que lo obedezca todo el mundo cristiano? Que obedezcan los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los luteranos, los episcopales, las asambleas de Dios, los pentecostales, los nazarenos, los católicos, todos guardan el domingo. ¿De dónde lo sacan? La tradición. Por tradición se guarda el domingo. Pregunto, ¿nosotros debemos seguir la tradición o seguir los mandamientos de Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan a San Marcos. San Marcos, en el capítulo 7. Dice el versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,